A casi 7 millas bajo la superficie del Océano Pacífico, existe un abismo tan profundo que, si arrojáramos el monte Everest en él, toda la montaña desaparecería bajo el agua con más de 1 milla de sobra. La presión en ese abismo es tan extrema que aplastaría un vehículo de acero como si fuera una lata vacía. Ningún rayo de sol ha tocado jamás ese fondo helado. Históricamente, las potencias científicas asumieron que era un desierto biológico donde nada importante podría sobrevivir. Entonces Pekín envió una tripulación al fondo de la fosa de las Marianas, el punto más bajo del planeta, y recuperó información que cambió drásticamente el equilibrio del conocimiento científico global. Más de 7.000 especies desconocidas para la humanidad. Bosques enteros de vida marina prosperando en aguas perpetuamente oscuras. Organismos que dependen de la energía química en lugar de la luz solar. Aquel mundo oculto llevaba millones de años desarrollándose en total autonomía, ajeno a nuestro control soberano sobre la superficie, mientras creíamos que el fondo marino estaba vacío. Pero justo en medio de aquel despliegue biológico, los investigadores chinos descubrieron algo más. Un hallazgo totalmente inesperado que redirige este análisis estratégico en una dirección imprevista. Antes de revelar este secreto de Estado, si este informe le parece sorprendente, háganoslo saber. Le invitamos a pulsar el botón de me gusta en este video. Documentar estos hitos geopolíticos requiere un gran esfuerzo de investigación. Además, suscríbase y active las notificaciones para no perderse ningún análisis futuro. Este es el informe detallado sobre la incursión de China en el abismo, el motivo por el cual otras potencias fracasaron previamente. Si usted y yo analizamos el mapa estratégico, entenderemos la audacia de China. La fosa de las Marianas se ubica en el Pacífico Occidental, a solo 200 millas de Guam, enclave militar estadounidense. Esta fosa representa una inmensa falla de 1.500 millas de longitud. No obstante, su valor estratégico no radica en su extensión, sino en su inaccesible profundidad. En su punto crítico, el abismo de Challenger, el fondo se encuentra a 36.037 pies. Eso equivale a casi 11 kilómetros de profundidad vertical bajo el lecho marino. A esa profundidad hostil, la enorme presión hidrostática ejercida supera en más de 1.000 veces la fuerza que experimentamos habitualmente sobre la superficie terrestre. Hablamos de casi 8 toneladas de fuerza presionando sobre cada pulgada cuadrada. Para un ser humano, soportar esa inmensa carga equivale a sostener 3 vehículos medianos sobre la uña de un dedo. Una fuerza física que destruiría cualquier estructura convencional al instante. La muerte sería instantánea. En 1960, los primeros exploradores descendieron en una esfera de acero acoplada a un enorme tanque flotante lleno de gasolina. Permanecieron allí apenas 20 minutos, observando escasa actividad en el fango, y regresaron a la superficie sin fotografías ni muestras físicas de valor científico. Solo contaban con sus testimonios visuales. Décadas después, en 2012, el cineasta James Cameron descendió utilizando un sumergible de desarrollo privado. Su nave contaba con sensores avanzados y herramientas de muestreo ausentes en 1960. Sin embargo, describió el lecho marino como un desierto lunar inerte, gris y desprovisto de dinamismo. Apenas unos pocos organismos pálidos en el vacío. Hasta 2010, la comunidad internacional asumía que este abismo era un entorno biológicamente muerto, un lugar hostil que no justificaba el enorme coste tecnológico de su exploración. Solo 3 personas habían descendido en la historia. Los estrategas asumían que las duras condiciones impedían el desarrollo de recursos biológicos de importancia, pero esta perspectiva estratégica cambiaría pronto. China inició su plan tecnológico para conquistar el fondo del planeta. A inicios de siglo, mientras Occidente miraba al espacio exterior, Pekín ejecutó un silencioso viraje estratégico. Dirigió sus recursos científicos hacia el subsuelo marino. A esas profundidades extremas donde la presión pulveriza el acero y la soberanía del conocimiento aún estaba por definirse. En 2002, el gobierno chino financió un programa nacional prioritario. Diseñar un sumergible tripulado capaz de operar a 7.000 metros y extraer datos estratégicos. Buscaban datos científicos utilizables para consolidar su hegemonía técnica.
Una tarea de ingeniería sumamente compleja. Cada componente debía resistir entornos capaces de neutralizar cualquier maquinaria estándar. El fuselaje debía soportar fuerzas que doblarían el acero común, mientras que los sistemas electrónicos requerían un blindaje térmico absoluto. Los sistemas de soporte vital debían garantizar la supervivencia sin comunicación externa. En caso de fallo crítico a esa profundidad, no existía posibilidad de rescate superficial. El primer activo estratégico de este programa fue el Jiaolong, o dragón de mar. Tras casi 10 años de desarrollo tecnológico y pruebas extremas, el sumergible alcanzó los 7.062 metros en 2012. Analicemos esto juntos. China superó la tecnología submarina de Estados Unidos, Japón, Francia y Rusia. Sin embargo, Pekín no consideró este logro como la meta definitiva. El mundo exterior ignoraba que el dragón marino era solo la avanzadilla. China continuó su avance construyendo un segundo sumergible de asalto científico, el Shanghai Yongxi, el guerrero de las profundidades. Esta unidad superaba a su predecesora en velocidad, autonomía y precisión instrumental. Sirvió para entrenar a las tripulaciones en maniobras complejas antes de lanzar una operación mucho más ambiciosa. Posteriormente, desarrollaron su mayor activo de soberanía tecnológica, el Fenduce, que significa esforzado. Fue diseñado específicamente para dominar el abismo de Challenger, mediante misiones prolongadas de recolección de inteligencia científica, superando con creces los breves descensos de épocas anteriores. Equipaba brazos robóticos para extraer muestras minerales del subsuelo, cámaras de alta resolución y sensores tácticos capaces de analizar la composición del agua en tiempo real. En menos de 2 décadas, Pekín consolidó una flota de exploración abisal de 3 generaciones, posicionando al Fenduce para reclamar el control científico del fondo marino. El 10 de noviembre de 2020, durante esta misión de reconocimiento, el Fenduce descendió a 10.909 metros. 3 especialistas de la misión viajaban confinados en una cabina esférica de titanio, descendiendo durante 4 horas de absoluta oscuridad. 4 horas de trayecto de descenso, con el océano volviéndose más denso y gélido a cada minuto. Sin señales de radio, aislados de la superficie y sin soporte externo inmediato. 3 técnicos chinos surcando kilómetros de aguas territoriales internacionales completamente inaccesibles para el resto del planeta. Al tocar fondo, la tripulación inició de inmediato las operaciones tácticas. Los sistemas robóticos se desplegaron para recolectar las primeras muestras de sedimentos del lecho. Los sensores analizaron la densidad del fango, capturando muestras de agua profunda, mientras las lentes de alta definición registraban visualmente cada metro del territorio explorado. Posteriormente, entre agosto y noviembre de 2021, China intensificó la campaña realizando 33 incursiones adicionales en la fosa como parte de su estrategia oceanográfica. 33 misiones en una sola campaña. Para valorar este avance, consideremos que en los 60 años previos, casi ninguna potencia había logrado enviar personal allí. Pekín repitió la hazaña 33 veces en pocos meses, cartografiando áreas estratégicas y registrando accidentes geológicos que permanecían fuera de los mapas globales. Extrajeron más de 1.600 muestras de suelo a profundidades de entre 20.000 y 36.000 pies, transportándolas a laboratorios estatales para su posterior análisis. Los resultados del análisis de estos sedimentos milenarios, que inicialmente parecían simple fango gris, revelaron datos que desafían los límites conocidos de la biología terrestre. Usted y yo veríamos solo fango común, pero las pruebas de laboratorio estatales identificaron más de 7.000 especies microscópicas activas bajo aquella inmensa presión. Las agencias científicas esperaban hallar indicios biológicos en la zona. Lo que nadie previó fue la escala del hallazgo, y hay un dato que paralizó a los analistas al revisar los informes. El 89% de esas 7.000 especies eran totalmente desconocidas. No eran raras ni difíciles de clasificar, simplemente jamás habían sido avistadas por el ser humano. Pensemos en lo que esto implica estratégicamente. Es como si al adentrarnos en un bosque descubriéramos que casi 9 de cada 10 árboles corresponden a especies que ningún científico ha registrado jamás en la Tierra. Eso fue lo que el equipo de Pekín localizó en el fango abisal.
Un ecosistema próspero, antiguo y oculto que operaba en absoluta oscuridad por millones de años, mientras Occidente asumía que el fondo marino estaba desierto. Varios de estos organismos sobreviven mediante mecanismos que desafían los manuales de la ciencia global. Su motor es la química, no la luz solar. Generan energía mediante reacciones químicas en la roca circundante, prescindiendo de toda radiación. Su biología rompe los esquemas científicos construidos durante décadas por las potencias. Descifrar el funcionamiento de este engranaje nos llevará muchísimos años de investigación. Aunque hallar 7.000 especies inéditas es un hito de soberanía científica, los microbios no fueron el mayor descubrimiento en esa fosa. Ni de lejos. El verdadero hallazgo fue un bosque submarino insospechado. A unos 31.270 pies de profundidad, es decir, más de 9.500 metros, las cámaras del Ferdowsi captaron algo inédito para la misión. Gusanos de tubo, miles de ellos, de hasta 12 pulgadas de largo, pálidos y casi luminiscentes sobre el lecho abisal, balanceándose de forma rítmica bajo la lenta corriente. Parecía una pradera mecida por el viento, pero a 7 millas bajo el Pacífico y sin haber recibido jamás un rayo de sol, las imágenes revelaron tal densidad que los estrategas del proyecto lo definieron como un denso bosque submarino. Al lado, tapizando el suelo marino hasta donde alcanzaba la vista del sumergible, yacían miles de almejas. No eran unas pocas, sino miles alineadas con tanta presión que asemejaban el empedrado de una antigua vía urbana. No se trataba de fauna en tránsito. Eran colonias estables, biomas enteros establecidos en la frontera más profunda del planeta, regidos por dinámicas autónomas y totalmente desconectados del acontecer de la superficie. La interrogante estratégica inmediata que surgió al analizar las pruebas fue evidente. ¿De qué se alimentan estos organismos? La respuesta yace en la propia geología terrestre. Grandes fracturas en la corteza marina permiten la fuga de gases y químicos desde el interior del planeta. Diversas bacterias de la zona aprendieron, tras millones de años de evolución, a transformar estos flujos en energía utilizable. Piensen en esto como la fotosíntesis, pero mediante pura reacción química, sin necesidad de energía solar. Los gusanos y moluscos cohabitan con estos microorganismos, estructurando su ciclo vital en torno a la energía que estas bacterias generan. Redes tróficas enteras emergen de estas emanaciones químicas, operando al margen de la radiación solar y de la dinámica geopolítica exterior. La comunidad científica ya conocía estos sistemas, pero nunca a este nivel de aislamiento extremo. Sin embargo, jamás se había documentado tal densidad a esta escala y profundidad. La misión china acababa de cartografiar el ecosistema de quimiosíntesis más profundo y extenso del que se tenga registro global. Los expertos que evaluaron los datos describieron el hallazgo como un torrente de vida en el fondo de la fosa. Un subsistema soberano, milenario y próspero en la penumbra, a 7 millas de profundidad. Este avance abre un debate que supera al Pacífico y redefine la exploración astrobiológica. Aquí es donde usted y yo debemos ampliar la perspectiva. Al asimilar este logro científico, los analistas espaciales comenzaron a formularse preguntas que antes se descartaban por completo. Si la vida prospera sin luz solar, sin calor externo, bajo presiones aplastantes y en la más absoluta oscuridad, dependiendo únicamente de emanaciones químicas subterráneas, ¿en qué otros rincones de nuestro sistema solar podría estar ocurriendo exactamente lo mismo ahora mismo? Históricamente, la premisa geopolítica de la exploración espacial exigía buscar planetas con condiciones superficiales templadas, órbitas habitables, agua líquida y atmósfera respirable. La doctrina oficial dictaba que la biosfera dependía directamente de la luz estelar, de la misma forma en que nosotros dependemos del aire. Sin ella, la colonización biológica parecía inviable. La fosa de las Marianas acaba de derribar ese paradigma técnico. La vida prescinde del Sol. Solo requiere agua, interacción química y tiempo. Eso es todo. Este descubrimiento redirige el foco geoestratégico de agencias como la NASA hacia Europa, la luna de Júpiter. Su superficie es una densa capa de hielo, pero bajo esta subyace un océano líquido templado,
no por acción solar, sino por la brutal atracción gravitatoria de Júpiter durante su órbita. De poseer ese océano abisal fuentes hidrotermales en su lecho, idénticas a las que nutren los ecosistemas de la fosa de las Marianas, contaría con el potencial necesario para albergar vida compleja. Y este escenario podría haberse mantenido activo durante miles de millones de años. Un análisis análogo se aplica a Encélado, satélite de Saturno, donde se han detectado plumas de vapor de agua eyectadas al espacio exterior. Esto confirma la existencia de depósitos líquidos bajo su corteza helada. Si ese océano interactúa con un lecho rocoso activo, tendríamos las condiciones para replicar la vida que Pekín halló a 7 millas bajo el Pacífico. Estas patentes científicas otorgan a China una ventaja estratégica que supera el mero valor del metraje obtenido, dictando un nuevo marco de reglas biológicas globales. Un entorno no requiere calor, luz o proximidad estelar para ser habitable. Solo exige la química adecuada y márgenes de tiempo suficientes. Este cambio doctrinal altera radicalmente la carrera por el dominio astrobiológico exterior. De pronto, el cosmos parece menos estéril. Pero el registro submarino también desveló un factor crítico y perturbador para nuestra propia seguridad global. En las muestras recuperadas por el batiscafo en los confines del abismo marino, los laboratorios detectaron un elemento que no debería estar allí: microplásticos. Pequeños residuos plásticos, fragmentos desprendidos de bolsas y desechos de consumo diario generados en la superficie, consiguieron descender a lo largo de casi 7 millas de océano, hasta depositarse en el lecho del planeta. Y su presencia no es inocua. Al analizar el tejido de la fauna abisal recolectada, los patólogos hallaron polímeros sintéticos incrustados en sus organismos, precisamente en el área más aislada del globo. Analicemos este dato con rigor. El abismo Challenger se sitúa a 7 millas bajo el mar. Hay más astronautas que han pisado la Luna que exploradores que hayan descendido aquí. El descenso técnico exige 4 horas de inmersión vertical. No existen corrientes directas ni fenómenos climáticos que desplacen masas de agua superficiales hasta estas honduras. Sin embargo, los polímeros alcanzaron el abismo, hundiéndose lentamente y degradándose con los años hasta depositarse en el mismo fango donde 7.000 especies inéditas habían coexistido en paz durante eras. Si el impacto antropogénico alcanzó las Marianas, significa que nuestra huella es global. No existe profundidad marina inaccesible, ecosistema remoto ni especie inmune al alcance destructivo del residuo industrial moderno. La misma campaña oceanográfica que aportó un avance de primer orden para la ciencia global, nos confrontó con una de las crisis ambientales más severas. Hemos alterado de forma irreversible zonas que jamás hemos pisado ni documentado en imágenes. Santuarios que prosperaban de manera independiente hasta que llegó nuestro rastro sintético. La fosa de las Marianas se encuentra a casi 7 millas de profundidad. Ningún destello solar ni transferencia térmica exterior acceden allí. Durante millones de años, su delicado entramado biológico se mantuvo completamente desvinculado de la superficie. Con todo, este abismo representa uno de los centros biológicos más complejos y estratégicos del planeta. Un territorio oculto que obedece a leyes físicas extremas, situado en los límites geográficos de la soberanía terrestre. Conforme descendemos a mayor profundidad, los hallazgos nos obligan a redefinir nuestro conocimiento. Si este análisis estratégico cambió su perspectiva sobre el océano, recuerde suscribirse para continuar este viaje de exploración científica junto a nosotros. Active las alertas, pues nuestro próximo informe revelará datos clave. Me interesa conocer su evaluación sobre este tema. Pekín detectó más de 7.000 especies desconocidas en el abismo. Esto plantea un dilema para usted y para mí. ¿Vemos esto como una señal optimista de que existe vida extraterrestre en el cosmos? ¿O el hallazgo de plástico a 7 millas nos alerta de una crisis ecológica insostenible? Deje su análisis en la sección de comentarios.